Dios les bendiga a todos. Este es el seguimiento del estudio en serie del libro de Romanos, Epístola de los Romanos. Nos toca en este día capítulo 4 de Romanos, del libro de Romanos. Pero antes de entrar al capítulo 4 del libro de Romanos, es importante hacer una anotación y dar una pincelada al capítulo 3 y solamente pasarlo así por encima. Bien, quiero resaltar en el capítulo 3, del versículo 5, dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque, como decíamos, cuando el hombre aumenta la maldad del hombre, la misericordia de Dios sobrepasa. Cuando se aumenta el pecado, la misericordia de Dios sobrepasa el pecado, sobreabunda la gracia. Pero dentro de la gracia también está la justicia de Dios. Dios es justo. Y Dios da a cada uno conforme, ¿verdad?, a cómo nosotros hemos actuado. Dios no puede ser injusto si, aunque Él ame a todas las personas, si una persona no es justa, si una persona se descarría, no hace, no cumple, no contempla en su vida los mandamientos de Dios, no puede tener los mismos resultados que una persona que se aparta para Dios. O sea, todo aquel que no hace la voluntad de Dios provoca la ira de Dios. Entonces eso tiene como consecuencia la muerte y el castigo. Y eso es parte de la justicia de Dios. Solamente quería resaltar ese puntito ahí del capítulo 3, que como Dios es tan bueno cuando nosotros somos tan malos, pero sabemos que el que siembra viento cosechará marea. Así que es importante saber cómo nosotros estamos sembrando en nuestra vida, porque hoy en día todo el mundo que se muere, inmediatamente lo mandamos al cielo y le deseamos que Dios le ponga en un buen lugar. Todo el que se muere se va para el cielo. Y no es así, amigo que me escucha, no es así, amigo que está viendo este audio video. Aquella persona que no cumple con los mandatos, que no obedece a Dios aquí en la tierra, no puede tener un espacio en el cielo. Más bien podrá tener otro espacio en otro lugar. Y cada uno de nosotros sabemos cómo estamos caminando. Aleluya. Así que la misericordia de Dios es tan grande, que espera por ti, para que usted, que todavía no ha hecho su decisión por Jesucristo, tome su decisión por Jesucristo. Vamos inmediatamente a introducir el capítulo 4 del libro de los Romanos y vamos a hacer dos apuntes importantes. Pablo usa el ejemplo de Abraham en este capítulo 4 porque los que enseñaban que los gentiles debían primeramente convertirse en prosélitos judíos para ser cristianos, basaban su afirmación en la promesa de Dios al patriarca, que estaba ligada a la señal de la circuncisión. Si alguien no era de la simiente de Abraham por nacimiento, tendría que llegar a serlo por medio de la circuncisión. Este es un apunte importante, la cual vamos a estar viendo en este capítulo 4. Y el otro, Pablo explica que la promesa fue dada en función de la fe de Abraham. Vamos a ver cómo Pablo explica que la promesa fue dada en función de la fe de Abraham, cuando éste aún era incircunciso. Esto es importante y conectar el punto que habíamos anteriormente explicado, que Pablo en este capítulo resalta que la promesa fue dada en función de la fe
de Abraham cuando éste aún era incircunciso. De tal modo que los herederos de Abraham son aquellos que tienen la misma fe ante que aquellos que están circuncidados. Los extraordinarios de la vida de Abraham fue su fe, no su circuncisión. O sea, aquí vemos que lo más importante de la vida de Abraham, estaremos viendo aquí en este capítulo, no es su circuncisión, ni la circuncisión, sino lo que Pablo resalta es la fe. El padre de Abraham, su padre Abraham, demostró en el momento creyéndole a Dios. Entramos de inmediato a la lectura, capítulo 4, versículo 1. Javes, Ulloa, por favor. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Bien, excelente. Aquí estamos viendo en el capítulo 4, versículo 3, cómo creyó Abraham a Dios. El apóstol Pablo resalta la forma en que cómo es justificado, ¿verdad?, el padre de la fe creyéndole a Dios. La salvación por la fe, no por obras. O sea, no es una doctrina exclusiva. También es característica del Antiguo Testamento. Pablo pasa por alto a Moisés y se vuelve a Abraham como el ejemplo de la fe. Abraham tenía fe en Dios, es decir, mantuvo un leal y devoto vínculo afectivo con su Dios, creyó en sus promesas. Así que el apóstol Pablo no se va a Moisés, sino que se va más para allá y se va al padre de la fe, Abraham. El vínculo, ¿verdad?, que tenía y que había alcanzado Abraham fue por la fe. En su versículo 5 también dice: su fe le fue contada por justicia. O sea, la fe de el padre Abraham le fue contada por justicia. Así como sucedió con la fe de Abraham, también la fe salvadora del creyente se le toma en cuenta como justicia en lo que respecta a su afecto.
Aquí hay 4 puntos importantes que es bueno señalar. En este capítulo número 4 refiere 6 veces este concepto. Y en cada caso relaciona la fe con la que se toma en cuenta. O sea, es la fe del creyente lo que se toma en cuenta como justicia. Segundo punto que se resalta en este versículo 5. Sin embargo, él toma en cuenta la fe del creyente como justicia. No es únicamente el resultado de la fe o la entrega a Cristo. Es ante todo un acto divino de gracia y misericordia. Punto número 3. Cuando Dios ve que el corazón del creyente se dirige a Cristo en fe, Él perdona generosamente sus pecados, toma en cuenta su fe como justicia y lo acepta como su hijo. Además de tomar en cuenta la fe como justicia, Dios concede gracia para la santificación. Y punto número 4, la fe que se toma en cuenta como justicia y da perdón es fe en Cristo y su muerte expiatoria. No hay ningún otro medio posible para reconciliarse con Dios aparte de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Son 4 puntos principales, la cual el apóstol Pablo resalta en este versículo 5. El versículo 12. La fe que tuvo nuestro padre Abraham. La fe de Abraham fue una verdadera fe que resistió, creyó, confió, obedeció, se fortaleció y dio gloria a Dios. Esa es la clase de fe que convierte en hijo de Dios a los que creen en Él. Entonces, aquí, en resumen, Pablo le dice a los romanos y a los judíos en Roma, de la iglesia de Roma, que nuestro padre, o que su padre, en este caso, que es Abraham, ante todo, él tuvo fe. Antes de la circuncisión, o sea, si ellos le dan tanta importancia religiosa, la circuncisión, antes de la circuncisión, lo más importante del padre Abraham es que creyó, que tuvo fe y que confió en Dios, porque él no era circuncidado. Recuérdese que cuando Abraham no existía la ley comienza cuando Moisés, y por eso Pablo pasa de Moisés y se va más para allá, se va al padre Abraham, al padre de la fe. Entonces esa fe de Abraham se le consideró como justicia. Entonces, ¿qué más importante es lo que Pablo quiere establecer? ¿La circuncisión o la fe? Para muchos, religiosamente, el rito de la circuncisión y cumplir con toda la ley mosaica era más importante. Pero para Pablo lo más importante era la obediencia y era la fe. Capítulo 4, 16 en adelante. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años,
o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Amén, gloria a Dios. Aquí hay una parte muy importante, y tal como dice el 16, por tanto, es por fe, se ratifica el apóstol Pablo, que es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. O sea, no es por obra ni por la obra de la ley, la cual podemos ser salvos, sino por la fe en Jesucristo, de aquel que vino y murió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es la parte tan importante aquí? Dice, para que sea por gracia. Si la salvación, la justificación y la justicia provista por Dios son resultado de la obediencia perfecta a la ley, nadie sería salvo, porque nadie la ha obedecido a la perfección. O sea, si todo esto de la justificación delante de Dios es por ley, nadie pudo ser salvo, porque el que no cojeaba en una parte, cojeaba en otra. Había personas que podían llevar de la ley el 50%, el 90%, cumplir el 90%, pero el que fallaba en un punto, fallaba en todo. Entonces, por la ley, nadie podía ser justificado, que es lo que sigue explicando el apóstol Pablo, que la promesa, los creyentes son salvos solo por la fe, mediante la gracia. Esto es muy importante, porque ahí hay parte en la cual Santiago y el apóstol Pablo parece ser que se contradice, pero si usted va a su esencia, se dará cuenta que no. Cuando dice que la fe y la obra van juntas, y cuando Pablo dice que es por fe, que solamente por fe es que somos salvos. Dice, los creyentes son salvos solo por la fe mediante la gracia. Pero debe notarse dos verdades bíblicas. Es importante, cuando hablamos de fe, anotar estas dos verdades bíblicas acerca de la naturaleza de la fe que salva. La fe que salva tiene dos puntos importantes. Aunque, primero, aunque se es salvo solo por la fe. Esto es muy importante que nosotros lo resaltemos. Aunque se es salvo solo por la fe. La fe que salva no está sola. O sea, aunque somos salvos solo por la fe que salva no está sola. Santiago declara, lo que le decía ahorita, que la fe sin obra es muerta. O sea, la fe, como habíamos hablado, va acompañado de la obra. Y ya lo dice Santiago 2, del 14 al 26. Pablo dice que esa es la fe que obra por el amor. La fe que salva es tan vital que no puede evitar la expresión de amor y obediencia al Salvador y el servicio a los demás. La fe que simplemente confía en que Dios perdona los pecados, pero no incluye los sinceros arrepentimientos y la entrega a Cristo como Señor, no llega a la medida de la fe salvadora. Entonces aquí viene algún punto muy importante, porque hay gente que dice, bueno, pero aquella persona que hace el bien, yo soy una persona que comparto con los necesitados, que le doy alimento a los necesitados, bueno, una persona que hace todo el bien, ¿se ganará la salvación? No. O
sea, por las obras no podemos alcanzar al cielo. No podemos alcanzar el cielo. Es por fe. Y es ahora a través solamente de Jesucristo. Y este punto, y ya para ir concluyendo, es muy importante. El comentarista de comentario bíblico Plenitud, de la Biblia Plenitud, resalta que no es bíblico hacer hincapié en la fe y al mismo tiempo hacer caso omiso del panorama más amplio de la salvación. La salvación por la fe incluye no solo el ser salvo de la condenación, sino también el ser salvo para tener comunión con Dios, para ser santo y para hacer buenas obras. ¿Qué aquí lo que resalta este comentarista y se resalta el apóstol Pablo? Ok, las obras no te van a salvar, pero si usted tiene fe y usted ha puesto a Cristo en su corazón, debe salir de usted buena obra. No puede haber otra cosa, sino buenas obras. ¿Ve? Entonces, si usted tiene a Cristo, usted tiene amor para el prójimo, usted tiene amor para el necesitado, usted comparte, es un producto de tener a Jesucristo, de tener fe en el Señor. Entonces, es tan importante esto de saber que si usted dice que tiene fe y no comparte, no tiene amor con lo que le rodea, es como dice la Biblia. Si usted le dice a una persona que el Señor te bendiga, cuando usted tiene con qué bendecirlo, con qué quitarle el hambre del día, con qué darle con que compre pan, usted no está aplicando la fe salvadora. Porque si usted ve que alguien necesita en lo material, ok, usted le puede decir Dios le bendiga. Pero si tú tienes, dice la palabra, usted tiene que compartir. De toda persona que tiene a Jesucristo en su corazón, hace buenas obras. Ahora, esas obras, estamos seguros que esas obras no es que nos van a salvar. Esas obras tienen que seguirnos, esas obras tienen que ser resultado de tener a Jesucristo en nuestro corazón, de tener fe en el Señor Jesucristo. Y es lo que concluye en el capítulo 4 el apóstol Pablo. Primero resalta el padre Abraham antes que Moisés. Resalta el padre Abraham, cómo fue justificado por la fe. Se le consideró la fe como justicia, siendo incircunciso. Entonces, no fue por la circuncisión que él fue el padre de la fe, sino fue porque creyó a Dios. Por eso, entonces, el apóstol Pablo resalta estos puntos y le pone el punto sobre la I, como se dice, para que quede claro a los judíos primeramente y a los gentiles que Dios cumplió su propósito en Abraham por encima de toda adversidad, porque él le creyó a Dios. En el versículo 18 de este capítulo 4, hay una parte aquí ya muy importante y con esto vamos a concluir. Dice que él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, conforme a esa promesa que Dios le había dado. Él continuó creyéndole a Dios. Cuando no había posibilidades, cuando no había las capacidades humanas menguaban, él creyó a Dios. Y dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Oh, la esterilidad de la matriz de Sara. Es tremendo cuando usted cree a Dios. Aunque ellos se desesperaron, y como siempre el hombre pretende ayudar y quiere ayudar,
pero algunas veces nuestras ayudas lo que hacen es que atrasan el propósito de Dios en nuestras vidas. Se desesperaron y de ahí nace Ismael, que fue el hijo que tuvo con la criada o con la ayudante. Y vemos todas las consecuencias que vino, pero no obstante ellos creyeron a Dios, tuvieron su momento de debilidad, porque no había posibilidades humanas de que Sara tuviera un hijo. Señores, si usted se da cuenta, una persona que es estéril y sobre esa parte usted va sumando, es estéril, ya dejó las reglas naturales, que quiere decir que además de ser estéril, no podía tener ese hijo, pero ellos seguían confiando. Pero otra parte también muy importante, también Abraham dice que ya su cuerpo estaba como muerto. Eso significa mucho. Quiere decir que ya el vigor de la juventud ¿verdad? Y de los años, ya todo su cuerpo había cambiado. No había probabilidad. Imagínense, en aquella ocasión, en aquel tiempo, no había métodos de concebir. No había método de concebir, no había nada y no había medicina. Hoy en día hay tantas medicinas y la ciencia ha avanzado. La fertilización humana también ha avanzado bastante. Y gente que no pueden tener hijos, pues alguna vez se lo ponen a tener hijos, mellizos y hasta quintillizos. Pero en aquellos tiempos no habían esos avances en la medicina. Pero creyeron a Dios y Dios le contó por justicia su fe. Así es cuando hay una promesa de Dios en tu vida y cuando hay una promesa de Dios en nuestras vidas, tenemos que creerle a Dios. Todas las probabilidades de el hombre, cuando ya no hay probabilidad del hombre, Dios tiene la última palabra. Así que este es el capítulo 4 de la epístolas a los romanos y esperamos que usted le dé seguimiento a este estudio en serie que estamos llevando y que sea de bendición para cada uno de los oyentes y de los videntes y usted pueda compartir con otro lo que aprende y lo que ha recibido, dando por gracia lo que ha recibido. Dios le bendiga y Dios le guarde.